Primero que nada, muchas gracias por asistir a este seminario Plataformas Digitales y Libre Competencia. Es un honor poder contar con la participación de autoridades nacionales, exponentes nacionales y extranjeros, y también con profesionales, ya sean economistas, abogados, que se enfrentan diariamente a los retos de la economía digital. En el contexto de la economía del desarrollo, ha irrumpido muy fuertemente en los últimos años la economía digital. La idea de este seminario es básicamente que podamos analizar cuáles son los retos que le plantea tanto a los consumidores de cara a tener que aprovechar las ventajas de esta economía digital, asimismo a las firmas, ya sean aquellas incumbentes que han tenido que adaptarse a los cambios que esto ha generado, y a su vez a los organismos reguladores, donde deben tomar con sus actuaciones muchas veces medidas o decisiones que pueden dificultar la competencia en este mercado o a su vez facilitarla. Este seminario, la idea es que podamos analizar los distintos puntos de vista y que también se genere un debate y podamos discutir y plantear preguntas que evidentemente todos tenemos y nos surgen en esta materia. Yo hoy día voy a hablar sobre las plataformas digitales y sus oportunidades, y el enfoque que le voy a dar es sobre los datos. Probablemente algunos de ustedes ya sepan muchas de estas cosas, pero yo creo que va a ser interesante presentar el groundwork de lo que van a hablar después un poco, y la idea es tratar de motivar la reflexión. Entonces déjenme contarles un poco sobre los riesgos y las oportunidades. Voy a hablar un poco sobre Search Engine Marketing, voy a hablar un poco más sobre Google que sobre Facebook. Voy a hablar sobre Amazon Retail, una aplicación en el caso chileno. Y después las conclusiones donde yo creo que son y cuáles son los desafíos. Déjenme hablarles un poco sobre las plataformas digitales. Las plataformas digitales, típicamente uno piensa en Google y Facebook, ¿no es cierto?, han transformado nuestras vidas de manera muy importante y nosotros los usamos todos los días, ¿no es cierto? Pero hay muchos ganadores y hay algunos perdedores. Hay que distinguir que no todos han ganado con Google y Facebook, y la discusión hoy día en el mundo, si uno mira lo que está pasando en Australia, lo que hizo Inglaterra, lo que están haciendo algunos economistas en Estados Unidos, es porque aquí hay una sensación de que no todos están ganando con estas plataformas digitales, y la pregunta es ¿por qué? Esta industria se caracteriza, y se ha escrito mucho sobre esto, que tiene dos ámbitos que son muy relevantes para entender las consecuencias. Uno es, tiene grandes economías de redes. ¿Qué significa esto? Que si más gente está usando Google, a mí me conviene usar más Google que en un producto típico para las manzanas. Si más gente come manzanas, eso no afecta el consumo personal mío de las manzanas, pero en el caso de Google o Facebook, mientras más gente lo está usando, más me beneficio yo como persona del uso. Esa es la economía de redes, pero también tiene economías de escala. Google y Facebook pueden atender a 100 personas como 1 millón de personas, y el costo marginal adicional es casi cero, porque aquí hay grandes economías de escala. El tercer elemento central, y este es el enfoque que yo lo voy a dar hoy día, ¿no es cierto?, es que el principal producto de estas plataformas son los datos. El dato es lo que les interesa a ellos de ti, y a cambio de eso te venden otros servicios para tratar de capturar estos datos. El ejemplo clásico, Google y Facebook, los ingresos de Google y Facebook cuando partieron es marketing. Yo voy a hablar un poco sobre la aplicación de marketing, pero ellos tienen un montón de otros negocios de los cuales ganan, tratan de obtener tus datos para después vender otros productos tratando de usar tus datos. No son los únicos, ¿no es cierto?, pero son los más grandes hoy día en la industria. Y finalmente, y aquí la particularidad que quiero destacar, es que los datos tienen una particularidad. Cualquiera que haya trabajado con los datos tiene una particularidad importante. Los datos tienen retornos crecientes marginales. ¿Y eso por qué? A mí me conviene tener más datos de una persona, porque la probabilidad que yo pueda después identificarla únicamente, a medida que tengo más datos, aumenta. Entonces cada dato adicional me entrega valores marginales adicionales, por los cuales estas plataformas lo único que quieren es tener más datos de ustedes. Por eso Google trató de entrar creo Google Plus, no solamente porque quería saber tu mail y lo que tú buscabas, sino también cuáles eran tus redes sociales, qué es lo que hacías like y qué es lo que te gustaba de las otras personas y qué cosas estabas compartiendo. Entonces esto es muy importante entender en esta industria, que la esencia, y esto es la diferencia de otras industrias, es que los datos, mientras más datos tenga, mucho mejor en el margen.
Voy a hablar un poco sobre Search Engine Marketing porque voy a tratar de explicarlo con Google. Para los que ya se saben, esta parte va a ser más o menos trivial para ustedes. ¿Qué hace Search Engine Marketing? Es una rama de marketing que trata de asociar a los motores de búsqueda publicidad, ¿no es cierto? Entonces se trata de ponerte publicidad a ti, asociada a la persona. Yo me meto y busco Cristóbal Uneos, entonces se trata de ofrecerte publicidad sujeta a Cristóbal Uneos. Y la ventaja que tiene esto del marketing tradicional en tele, en diario, es que se puede medir la efectividad inmediata, porque si yo hago clic, yo sé que la campaña tiene éxito, pero si alguien pone una campaña de marketing en la tele, es muy difícil saber si la persona hace clic, porque el clic en la pantalla en la tele no existe, en los diarios tampoco. Yo miro el Mercurio el día domingo, vi la entrevista, ¿no es cierto?, de Máximo Mota, y hay una publicidad en la mitad. La publicidad, ¿cómo sabe que yo que es efectivo si no existe el clic? Tendría que ir a la página web después y asociar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes típicamente todos han usado Google, ¿no es cierto? Arriba están los avisajes, después están las marcas para abajo, y el orden del lugar depende de que las empresas por detrás están haciendo una subasta. Entonces, Falabella dice: yo estoy dispuesto a pagar lucas por un avisaje ahí, y dependiendo de lo que ofrezcan los otros, es como los avisajes se van ordenando. Y Google dice, y esta es la parte que es un poco oscura, es que va ordenando las páginas de acuerdo a su importancia. Cuánta gente hace clic, de qué calidad es la página y el contenido. El algoritmo exacto por lo cual lo hace Google es desconocido. Esta es la innovación más grande que hicieron los dos fundadores en su tesis en Stanford, que encontraron un algoritmo más eficiente que el que existía en su momento y lo han ido perfeccionando en el tiempo. En teoría están ordenados por relevancia, entonces el que está más arriba es más importante que el que está más abajo. Y este mecanismo en el tiempo ha ido cambiando porque Google ha ido aprendiendo cómo sofisticar su algoritmo y cobrar más por cada centímetro cuadrado en la pantalla. Entonces el proceso en general dice, yo pongo palabras claves, por si la persona busca esa palabra aparezca mi publicidad. Después yo hago clic, veo la página y la empresa puede evaluar si la campaña tuvo efecto o no. Si la tele es más grande o es más chica, si lo pongo más arriba o más abajo, entonces puedo medir la efectividad de la campaña. Y esto se vuelve a repetir una y otra vez. Lo que yo me quiero concentrar es en este segundo punto. ¿Qué hace que una persona haga clic en una página? Y el argumento de Google y Facebook es que a cada uno de ustedes, cuando busca vacaciones en Cancún, le muestra una cosa distinta en base a las cookies y la información que ustedes tienen. Entonces el negocio es saber exactamente quién es la persona que está buscando para que la publicidad sea tan efectiva que la persona no pueda resistir no hacer un clic. Y para hacer ese match por detrás en tiempo real, tienen que saber la mayor cantidad de información de ustedes. Entonces la información es lo que es el valor del proceso detrás. Y ahí la información es clara. Entonces, ¿qué sabe Google de ti? Entonces me metí entonces está el perfil, no sé qué, si uno se mete a Gmail, yo puse mi fecha de nacimiento, pueden ver todas las actividades, mi historia de búsqueda en YouTube, dónde he estado, Google sabe dónde tú estás, si lo tienes prendido, ¿no es cierto? Y en el celular pueden saber dónde tú te has movido, si buscas, tú sabes específicamente dónde buscaste, si buscaste café frente al Santander o si lo buscaste frente al Starbucks. Pero esto no es todo lo que saben mucho más. Si yo hago sign in en otros servicios y los otros servicios usan en Google Sign In, Google también sabe que tú eres cliente de Dropbox. Por lo tanto, ¿por qué usa Dropbox esto? Porque no tiene que desarrollar todo un proceso de quién mantiene la clave. La tercera también tiene sign in con Facebook y Google, entonces por lo tanto Google también sabe, yo tengo un servicio con la tercera y por lo tanto mi upsell o mi downscale con la tercera puede ser distinto. Y también Airbnb usa Google Sign In. Entonces Google sabría de todos los servicios que hay en los cuales yo uso el Sign In de Google. Y finalmente Google también sabe la historia de búsqueda. Aquí yo a propósito de esto bajé mi historial de búsqueda del 2005 en adelante y busqué una búsqueda que hice el 2015 sobre pensiones. No solamente sabe dónde hice clic y qué busqué, sino dónde estaba yo cuando la busqué. Esta es la oficina del Ministerio del Trabajo en Teatinos con huérfanos. Todo esto lo sabe Google con el propósito de saber qué es lo que está haciendo tú para hacer targeting. Entonces, ¿en qué está la discusión hoy en día? Compartir los datos. Varios informes, cito el de Furman
de Inglaterra, la Fiona Scott Morton de Estados Unidos, la Agencia Competitiva de Australia y de la Comisión Europea están discutiendo que una de las maneras de fomentar la competencia es que los datos sean portables. Yo puedo sacar mis datos de Google y dármelos a otro. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar la entrada de nuevos competidores en las otras industrias. Pero yo eso hoy día ya lo puedo hacer. Yo ya puedo bajar mis datos de Google. Serán imperfectos, serán discontinuados, ¿no es cierto? Pero yo ya puedo bajar mis datos de Google. Entonces el problema no es bajar los datos, es cómo los junto después para que alguien quiera entrar al mercado. Privacidad. El tema del futuro. Si quieren privacidad, yo les recomiendo o no usen las plataformas o traten de usarlos de incógnito. Porque siempre hay un mecanismo en que la plataforma trata de saber sobre ti. En algún momento salió la historia que estaban tratando de craquear a la persona por la intensidad del uso de la batería y la marca del celular. Entonces no es solamente la cookie y si estoy usando Google, sino también la tecnología que estoy usando. Economías de ámbito. Las plataformas digitales están metidas en un montón de otros negocios. ¿Por qué? Porque quieren saber lo más de ti para poder ofrecerte el servicio más preciso. La pregunta que uno se hace, y se hizo en la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Es Google. Cuando tú buscas en Google, ¿está pensando en sus otros negocios o no? El ejemplo más claro es el de Google Shopping, que recibió una multa en la Comunidad Europea porque cuando buscaban ciertos productos que estaban en Google Shopping, Google tendería a favorecerlos a ellos versus a alguien que no tuviera ese negocio. Y finalmente, la discusión de la competencia en la cancha o por la cancha. Una vez que uno está en Google, cambiarse a otra plataforma es muy difícil y por lo tanto aquí la pregunta es ¿cómo hago yo para que haya más Google? Entonces la portabilidad de los datos es una alternativa, pero el problema no es sacar los datos de Google, es la agregación. ¿Cómo junto yo todos los datos de ustedes para poder generar una plataforma competitiva? Ahora, esta es una discusión súper interesante, súper fascinante, súper de punta, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros aquí en Chile, un país chico, exporta recursos naturales y que está tratando de meterse en el área de tecnología, quizás Corner Shop es nuestro punta de lanza, ¿no es cierto? Déjenme mostrarles un ejemplo de algo que se podría hacer con las plataformas. Yo no estoy diciendo que esta sea la solución, pero es una manera de pensar esta industria. Entonces lo que uno típicamente escucha al retail, ¿no es cierto?, es que la competencia aparente que hay es entre los proveedores locales, ¿no es cierto? Falabella, Ripley, Almacenes París. Pero hoy día el mundo es plano y por lo tanto ya no importa solo la distancia de mis competidores locales, sino también yo tengo que pensar en el mundo, y algunas plataformas han hecho ese trabajo de reducir las distancias, los beneficios de las distancias al máximo. Y el ejemplo que les voy a mostrar es con Amazon. Entonces imagínense, yo me meto aquí, traté de que las tres páginas se vieran juntos, me meto a las tres páginas a buscar el mismo producto, un Huawei P30 Pro, que es un celular, ¿no es cierto? Busca los productos, en el de la izquierda mira Falabella, después está en Almacenes París, después está en Ripley, y nosotros construimos un widget que va y busca ese producto en Amazon. ¿Ya? Entonces busca el producto, este producto tiene un 18% es más barato, shipping incluido, ¿no es cierto? Y después va y efectivamente verifica que en Amazon el producto es el mismo, y entonces en Amazon vale 652 y en Falabella vale 803. Falabella dice que lo hace en un día y Amazon dice que lo hace en 4, y por lo tanto la reducción de precio, si uno lo comprara, si uno como economista tratara de entender por qué alguien compra en Falabella y no en Amazon, es porque valora los 3 días antes que lo entreguen en más o menos 160.000 pesos. Entonces esto es un widget construido por un cabro recién contratado, ¿no es cierto?, que va y compara el mismo producto en Amazon que está buscando en el buscador. Falabella no se entera que uno va por detrás a buscarlo de Amazon porque el widget está construido sobre el browser, no en el sitio de Falabella, entonces no estoy invadiendo el sitio de Falabella. Entonces se instala en el buscador, claramente muestra una diferencia de precio que provocaría una mayor competencia y nosotros seríamos un gran beneficiado de las plataformas digitales si alguien pudiera hacer algo de esta manera. Esta diferencia de precio por sí sola, si yo le sumo los datos que tiene Amazon de mí, puede ser exponencial. ¿Será la competencia entonces en igualdad de condiciones si yo uso Amazon todo el día para buscar? Yo soy cliente frecuente de Amazon, soy Prime, no sé, tengo un servicio que tienen ellos, y cada vez que yo busco un producto en Amazon, Amazon me manda un mail. Y me dice, oiga, tú buscaste juegos, aquí hay algunos juegos
que te pueden interesar, que no son los que tú buscaste, pero son otros que te pueden interesar. Esto no lo hace ninguno de los retails locales. Entonces, Amazon, que está a miles de kilómetros, sabe más de mí que alguien que está a 2 kilómetros. ¿Cierto? A medida que tienen más datos, esa diferencia solamente va a aumentar. Algunos ya hablan de que Amazon va a tener un 0 clic. Tienen un clic que en el fondo yo hago clic y me despachan el producto, 0 clic es que ya saben lo que iba a buscar antes que yo lo sepa. ¿Cuál es la conclusión que quiero llevar a que reflexionen? Los datos son el nuevo petróleo, pero el petróleo no anda dando vuelta por la calle que yo pueda recoger. Mientras más datos tiene una plataforma, mejor. Y estar cerca del cliente nos asegura saber más del cliente. Las plataformas digitales han cambiado la naturaleza de la competencia de una manera muy importante, y una de las maneras es recolectando estos datos. Siempre están pensando otra manera en que te capturen los datos, y estas se pueden usar, y aquí no quiero ser ingenuo, estas se pueden usar para fomentar la competencia, pero también se pueden usar para coludirse. Porque de la misma manera que yo aquí mostré un ejemplo en que compara la diferencia de precio, no me cuesta nada hacer un widget sobre el precio de Falabella, y si ve que Amazon bajó el precio en la página web de Falabella en 2 minutos, y una cosa que se transformaba en un mecanismo de comparación se transformó en un mecanismo de colusión. Otra cosa es que después pueda demostrar que fue colusión o no. Y finalmente, los datos, creemos nosotros, van a requerir mayor regulación. Portabilidad, que es el tema que está hoy día. Hay desafíos tecnológicos importantes, porque si todos los que han trabajado con datos saben, si yo tengo un diccionario de datos que define los datos, yo como Google el día de mañana tengo sentido cambiar el diccionario de datos y meterle más datos y cambiar la estructura, ya no es texto, ahora es voz, meto más voz que no estaba antes, y si el proceso se muera cada 3 años para cambiar el diccionario de datos, gané 3 años de ventaja. Y finalmente, privacidad. Yo creo que la privacidad es algo del pasado. Si nos vamos al siglo XXI con las plataformas digitales, la privacidad se acabó. Y eso, gracias. Sobre algoritmos y los riesgos de colusión asociados a estos. El uso de algoritmos ha transformado los mercados porque permite a la empresa cambiar la forma en que toman sus decisiones sobre precio, y esta tecnología avanza a una velocidad abismante y aún su máximo potencial es incierto. Hay un intenso debate en el ámbito de la libre competencia sobre la hipótesis consistente en que la propagación de algoritmos y de machine learning, sobre lo que habló Cristóbal, las firmas están desarrollando nuevas estrategias para coludirse que van más allá de las nociones tradicionales de acuerdos y prácticas concertadas, y que en algunos escenarios incluso prescindirían de la intervención humana. Se plantea, como se verá más adelante en la presentación, que pueden facilitar o incluso lograr por sí mismos la colusión tácita, que es una hipótesis que hoy día no está sancionada por las normas de libre competencia. Y esto no es ciencia ficción. Como verán, la lámina ya del 2016, la OCDE declaró que el uso de los algoritmos representa uno de los desafíos más importantes que han enfrentado las autoridades de competencia. Y esta inquietud la ha expresado la academia, por cierto, y también varios medios de prensa, y tienen algunos ejemplos en la lámina, y las autoridades de competencia han reaccionado. Pueden ver algunos ejemplos. Primero, en 2017, la OCDE emitió un informe sobre algoritmos de colusión, la autoridad australiana creó una unidad para Data Analytics, luego en 2018, Francia y Alemania desplegaron esfuerzos conjuntos para investigar el efecto de los algoritmos de libre competencia. El Reino Unido emitió también un informe sobre esta materia, y la Federal Trade Commission de Estados Unidos realizó audiencias públicas sobre inteligencia artificial el año pasado, y este año anunció una nueva unidad para monitorear los mercados digitales. A mi juicio, no podemos ni debemos ignorar este debate, y tenemos que ser preventivos y no reactivos. Y en este sentido, Chile no puede quedar rezagado, ni menos aún al margen de esta discusión sobre las implicancias de estas tecnologías para la libre competencia.
y además de las propuestas que se formulen al respecto. Y esto va a requerir un esfuerzo interdisciplinario donde ya no está solamente integrada la economía y el derecho, sino que también las ciencias de la computación, para entender estos fenómenos y los riesgos asociados. A nivel intuitivo, y aquí voy a ser muy sintética por razones de tiempo, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas que tienen un insumo y a los que se les instruye lograr un objetivo determinado. Pueden ver una de las definiciones más formales en la lámina. Para esta presentación me voy a enfocar en algoritmos de precio, o se llaman también robosellers, que se usan en los mercados digitales y que tienen como objetivo maximizar la utilidad de una firma. Cada vez los algoritmos son más sofisticados y más autónomos, y se pueden identificar categorías como el machine learning, donde hay algoritmos con procesos de aprendizaje con retroalimentación, donde aprenden del ensayo y error, incluso los deep learning, que tienen redes neuronales artificiales que de alguna manera emulan el cerebro humano, que tienen varias capas y que para muchos son todavía cajas negras porque todavía queda por investigar el proceso de aprendizaje que tienen para lograr el resultado. Dicho esto, el uso de algoritmos se ha masificado por las empresas. Por ejemplo, en 2016 se ha documentado que al menos un tercio de los proveedores de Amazon usaban algoritmos. Y aquí pueden ver un ejemplo anecdótico, donde dos vendedores en Amazon vendían un libro cuya impresión estaba descontinuada, un libro de biología genética, y programaron algoritmos para igualar los precios de su competidor, y eso generó una espiral al alza, tanto así que el precio alcanzó 23 millones de dólares. Y por cierto que nadie compró la copia de ese libro. Ahora, es necesario aclarar que los algoritmos no son inherentemente malos para la libre competencia y pueden generar beneficios. Se han identificado eficiencias desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, incluso que son útiles para las autoridades de libre competencia, como, por ejemplo, la autoridad del Reino Unido ha desarrollado métodos de screening para detectar colusión en las compras públicas. Y respecto del riesgo, en la literatura se puede identificar dos miradas contrapuestas o divergentes al menos. Por un lado están los académicos escépticos, que son todos economistas, al menos los que encontré, y por otro lado los preocupados, que los primeros califican de alarmistas o catastróficos. A mi juicio no están así. Están preocupados y están inquietos, y eso es razonable. Los escépticos han operado algoritmos en mercados simulados, generalmente a través de experimentos, y son renuentes a la colusión tácita con tres o más rivales en la medida que los algoritmos no tengan comunicación entre ellos. Por lo tanto, dicen que esta hipótesis sería insostenible. Los preocupados plantean dos teorías del daño. Primero, que los algoritmos facilitan los acuerdos colusorios o las prácticas concertadas ya existentes, porque pueden monitorear y detectar desvíos muy rápido y además reaccionar sancionándolos también casi inmediatamente. Y la segunda teoría del daño es la que se conoce como colusión algorítmica tácita, es que el algoritmo de precios pueden redundar en un resultado colusivo a pesar que cada firma usa un algoritmo distinto y toma decisiones de forma unilateral, al menos en principio. Bajo esta lógica, y esa es la que me voy a concentrar. Bajo esta lógica, los profesores Srahi y Stuck, al amparo de la Universidad de Oxford, han escrito varios papers, incluso un libro, y han identificado 4 escenarios de colusión que podrían surgir con motivo del uso de los algoritmos. Veamos. Primero, un mensajero donde ya hay un acuerdo existente y los algoritmos se usan para ejecutar la voluntad de las personas. O sea, en este sentido no hay un desafío a la libre competencia y hay un caso donde se sancionó a vendedores de pósters por coludirse en Amazon a través de algoritmos. El segundo escenario es el hub and spoke, donde los computadores usan el mismo algoritmo para fijar precios o reaccionar frente a cambios en los precios de los competidores. Uber, si bien no es ilegal, podría ser un ejemplo, porque según estos profesores daría lugar a varios acuerdos verticales, donde el hub es la plataforma, y a medida que se expanda esta plataforma podría dar lugar a un alza coordinada de precios, porque se manipularía el precio que se percibe en el mercado respecto al precio competitivo.
También un hub and spoke podría ocurrir cuando se externaliza el uso del algoritmo y se le compra a un proveedor común. Estos dos escenarios podemos enfrentarlos con nuestro toolkit o nuestras herramientas actuales. Son menos preocupantes. Los que han generado mayor inquietud son el 3 y el 4. Primero, la gente predecible, que llaman colusión tácita en esteroides, donde los algoritmos logran un entendimiento común sin negociar previamente y aprenden a detectar los desvíos y a sancionarlos con un rezago casi nulo. El cuarto, que se llama máquina autónoma o la mirada de Dios, porque es suprahumano, supone una habilidad, y esto es un supuesto que todavía no se sabe si se va a lograr, de que los algoritmos puedan procesar altos volúmenes de data en tiempo real y puedan aprender y tomar decisiones autónomamente a través de la experiencia, incluso con data en tiempo, como dije acá, en tiempo real. El resultado es colusivo, pero sin intención de los dueños del algoritmo de coludirse. Ahora, mencioné que los algoritmos pueden facilitar o hacer más estable esta colusión tácita. Entonces la pregunta es, ¿pueden afectar todas las condiciones estructurales que facilitan esta colusión? La respuesta es no. Y aquí me voy a referir un poco a lo que dijo Cristóbal, en la medida que, por ejemplo, puedan ofrecer precios a la medida según la información de los consumidores y su disposición a pagar, y sean cada vez más diferenciados, eso genera un trade-off con el riesgo de coordinarse, porque no hay un punto focal donde puedan coludirse los algoritmos, porque los precios son muy disímiles y por lo tanto hay asimetría en los costos de la firma. Pero por otro lado, los algoritmos sí exacerban dos, y ahí está el signo positivo, dos de los factores de riesgo para la colusión. Por un lado, la transparencia en el mercado, debido a que pueden hacer scrapping de data, es decir, pueden extraer data, estructurarla rápidamente, y en la misma lógica que mencioné antes y que adelanté, pueden detectar los desvíos y sancionarlos, y por lo tanto disminuyen el retorno de corto plazo de una empresa de reducir el precio y desincentivan las guerras de precios. Ahora, respecto de los escenarios más inquietantes, donde se da lugar a colusión tácita, o sea, que es lo mismo que paralelismo consciente, se puede decir que se extiende el problema del oligopolio en su sentido clásico, y el problema acá es que la hipótesis de paralelismo consciente o colusión tácita no es sancionable hoy día por la normativa de libre competencia y jurisprudencia asentada en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Chile. ¿Por qué? Porque las firmas toman las decisiones de forma autónoma, de forma independiente. Solo sería sancionable el paralelismo consciente si la concertación o el intercambio de información estratégica es la única explicación plausible a esa situación fáctica. En ese contexto, algunos autores proponen revisitar el debate entre Turner y Posner, que Posner hasta el 2014 era partidario de hacer la colusión tácita lícita, y ahora Kaplow siguió sus pasos, y de alguna manera sancionar o reprochar ese paralelismo consciente. En este sentido, Harrington, con un paper muy interesante del año pasado, plantea, dice, tenemos que explorar vías para hacer que los agentes autónomos y la colusión tácita de estos agentes autónomos pueda ser ilícita en la medida que no son como los humanos, sino que siempre se va a poder entender la programación y las instrucciones que se le dan. A nivel de prueba, también hay desafíos porque ya no vamos a encontrar mails ni WhatsApp que dan cuenta de la colusión. Esto es mucho más complejo. Y en ese sentido hay desafíos para poder detectar este tipo de colusión. Y por último, es relevante discutir las reglas de atribución de responsabilidad, porque está el dueño del algoritmo, el que se beneficia del algoritmo, el usuario del algoritmo. Pero a medida que son más sofisticados, el vínculo entre el agente y el principal, es decir, entre el algoritmo y el que lo usa, se va debilitando porque son cada vez más autónomos. Y aquí termino con las medidas que podría adoptar la autoridad de competencia para evitar estos riesgos. No hay una respuesta unívoca todavía. Primero, y que me gusta bastante, es usar el control de fusiones, fortalecerlo, de manera de prevenir que ocurra o facilite una operación de concentración
una colusión tácita. En segundo lugar, y esto en el Reino Unido, tanto a nivel de academia como de autoridad de competencia, han propuesto realizar auditorías de algoritmos, sobre todo los que son cajas negras, y los profesores de Oxford que antes mencioné sugieren crear incubadoras de colusión algorítmica donde se hacen test en mercados simulados. En tercer lugar, Harrington propone detectar a través de market tests, o sea, ya no en mercados simulados, sino que en mercados reales, hacer experimentos y en la medida que se vea que los algoritmos no pueden lograr un resultado competitivo, se prohíban ciertas categorías de algoritmos. Y por último está la idea que planteé recién, que es revisitar esta noción actual de acuerdo y prácticas concertadas y cómo reemplazar el meeting of the minds, que es el estándar actual, por un entendimiento entre algoritmos. Eso sería. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Olivares, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy día y muchas gracias a todos ustedes por el interés en venir a este seminario. Voy a hacer un switch para básicamente mostrarles o tratar de convencerlos de la importancia que tiene el análisis de plataformas, no solamente en plataformas de mercado privado, sino que también en las plataformas de mercado público. Este trabajo que voy a presentar hoy día es un trabajo que veníamos haciendo hace varios años con la división de compras Chile Compra, la principal institución encargada de las compras del Estado, y también forma parte de un proyecto FONDEF financiado por CONOCYT. Probablemente todos ustedes cuando tomaron su primer curso de economía se acuerdan del concepto de la mano invisible de Adam Smith, ¿cierto? Básicamente lo que dice la mano invisible es que hay una fuerza oculta que hace que cuando dejamos que un mercado opere de forma libre, ¿cierto?, termina siendo óptimo para la sociedad, designando los recursos de forma eficiente. La verdad que hoy día hemos evolucionado ese concepto y sabemos que las manos no son invisibles y que los mercados necesitan ser diseñados correctamente, ser monitoreados y también ser regulados. Y el mejor ejemplo son las plataformas digitales. Las plataformas digitales tienen equipos expertos, tienen PhD de ciencia de la computación, en economía, incluso en sociología, para efectivamente poder hacer que el mercado funcione. Y básicamente hemos aprendido que pequeños detalles en el diseño de estas plataformas pueden cierto causar la diferencia entre que un mercado funcione de forma eficiente o que no funcione. Esto ha hecho que de alguna manera aparezca una nueva disciplina que en la academia la llamamos diseño de mercado, el market design. El market design básicamente es una línea de la economía que identifica que el detalle en el diseño de estas plataformas es sumamente relevante. Como decía antes, un detallito puede hacer que un mercado se caiga. ¿Okay? Ahora, yo también lo veo como es el economista con el casco de ingeniero. Es decir, ya no podemos trabajar solamente desde la línea de economía, tenemos que complementarnos con ciencia de la computación, con ingeniería y también con otras ciencias sociales, para efectivamente entender bien, de forma holística, cómo funcionan estos mercados y entender realmente cómo diseñarlos de forma correcta. ¿Okay? ¿Dónde ha aparecido esto? Bueno, básicamente el market design se utiliza para mejorar mercados existentes. Típicamente comienza con identificar ciertas imperfecciones de mercado, las causas de esas imperfecciones y corregirlas, pero también que emerjan nuevos mercados donde antes no existían. ¿Okay? Y esto es relevante porque incluso ahora estamos viendo mercados dentro de mercados privados, plataformas digitales, dentro del mercado público e incluso mercados que operan sin dinero. Entonces, si uno piensa un poco en términos de la base que tienen, en que se basa el diseño de plataformas de mercado, tiene que ver con este concepto del mercado de dos partes, o el two-sided markets, que Cristóbal lo mencionó también en su presentación, así que voy a ir un poco rápido, pero básicamente la idea acá es que una plataforma es atractiva en la medida que haya suficientes compradores y vendedores, ¿cierto? Nadie quiere tomar un Didi si es que no hay autos Didi, y no hay nadie que quiera manejar autos para Didi si no hay gente que tome auto. Entonces hay el problema del huevo a la gallina,
típicamente cuando comienza una plataforma de mercado, y que por lo tanto muchas veces lo que tiene que hacer la plataforma es subsidiar un lado. Todos los que han comprado alguna vez en Uber Eats o en Rappi me entienden bien de lo que estoy hablando, ¿cierto? Le reciben muchos subsidios para poder efectivamente usar la plataforma. Entonces este problema de la gallina, una vez que se va solucionando, empiezan a aparecer ciertos compradores, a medida que aparecen más compradores, se hace más atractivo para los vendedores acercarse a la plataforma, y cuando hay más vendedores en la plataforma, eso a su vez, ¿cierto?, genera un círculo virtuoso en que se va trayendo más demanda. ¿Okay? Esto hace efectivamente que exista mucha economía de escala en este tipo de plataformas. Y por ahí entonces donde pasa el tema de regulación, ¿cierto? Queremos tener plataformas grandes porque la eficiencia de una plataforma no se alcanza con plataformas que son muy chicas, pero a medida que la plataforma va creciendo, también va adquiriendo poder de mercado, ¿cierto? Y en la medida que, ¿cierto?, que ese mercado extraiga todo el beneficio que va generando la escala de la plataforma, nos empezamos a preocupar. Y por eso que también nos interesa tener competencia entre plataformas. ¿Cierto? Una plataforma va a tratar de fomentar competencia entre los vendedores, pero lo que estamos hablando ahora es tener distintas plataformas que compitan entre sí. ¿Okay? Entonces ahora Amazon ya no puede tener que preocuparse que sus vendedores estén contentos y que sus compradores estén contentos. Porque, ¿cierto?, si le extrae todo el excedente a los vendedores se van a cambiar de plataforma. Y cuando tenemos plataformas que compiten entre sí, ahora tenemos, ¿cierto?, entidades privadas, el que maneja la plataforma, que se preocupa del bienestar, ¿cierto?, del bienestar de sus consumidores y de sus compradores. Y por eso, de alguna manera, es que nos gusta tener competencia entre plataformas. Pero por otro lado, no podemos desagregar tanto las plataformas, porque si las tenemos demasiado desagregadas, no se logran las economías de escala y los beneficios que sabemos que son inherentes a este tipo de mercado. Ahora voy a hacer un pequeño cambio en esto en general. Cambiemos los compradores por instituciones públicas y cambiamos los proveedores por, ¿cierto?, empresas que venden al sector público, y las plataformas serían, ¿cierto?, los mecanismos que ofrece el Estado para que efectivamente sus compradores accedan a los bienes y servicios que se necesitan para funcionar. Entonces, aquí puse un ejemplo que está muy de moda hoy día, que son los medicamentos. Entonces, un hospital quiere comprar medicamentos, tiene dos opciones. Puede ir, ¿cierto?, directamente a hacer una licitación y comprar al laboratorio. Podría ir y entrar a la plataforma de Chile Compra, que tiene un canal que se llama los convenios marco, donde hay un sinnúmero de productos que se ofrecen ahí. O la alternativa es ir a otra institución, a otra plataforma que se llama Cenabas, la central de abastecimiento, que lo que utiliza, ¿cierto?, es aglomerar demanda y hacer una compra conjunta. Una pregunta: ¿es bueno que el Estado tenga múltiples plataformas? Más que mal, ¿cierto?, son las mismas instituciones públicas las que están comprando. Y nosotros creemos que sí, que es bueno que existan múltiples plataformas, porque de alguna manera estas plataformas van satisfaciendo distintas necesidades de compra que tiene el Estado. Las licitaciones básicamente se trata de abastecer el producto o servicio de un único proveedor, y donde hay una cantidad relativamente fija y un precio fijo, y la competencia se produce para entrar a este mercado. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene? Es que típicamente es demoroso. Estas licitaciones, sobre todo para montos grandes, tienen que pasar por la Contraloría General de la República y nos demoramos 6 meses en poder realizar una compra. El otro caso es un mercado abierto, ¿cierto?, donde yo podría ir, ¿cierto?, si yo trabajo en la oficina o en una institución pública, podría ir a la esquina y comprar un medicamento en una farmacia, justificarlo debidamente por qué compré el medicamento ahí, y, ¿cierto?, lo que típicamente se llama un trato directo. Hoy día está cambiando de nombre, lo vamos a llamar microcompra, donde básicamente va a haber una plataforma de mercado donde el Estado va a facilitar que uno pueda comprar en la farmacia de la esquina, ¿okay?, sin mucho trámite. ¿Cuál es la gracia de esto? Tenemos una entrada libre, ¿cierto? Pueden entrar proveedores y salir proveedores del mercado, pueden subir nuevos productos sin ningún problema, y la cantidad que se va a demandar es variable, va a depender de las necesidades que tengan las unidades de compra, y el precio también va a ser variable, va a estar sujeto a las condiciones de mercado. Entonces, tenemos dos extremos: mercado abierto, donde el precio es libre, la cantidad es variable, entrada libre. Acá tenemos un proveedor, cantidad fija, precio fijo. Pero hay algo entre medio, que se llaman los convenios marcos. ¿Qué es lo que hacen los convenios marcos? Los convenios marcos nos permiten elegir cuántos proveedores queremos tener. Puede ser uno, o pueden ser algunos, o pueden ser muchos, ¿cierto? Típicamente la cantidad es variable, pero podría garantizar ciertos mínimos a los proveedores. También, ¿cierto?, otro elemento del diseño. Y el precio en general es fijo, pero se va reajustando. O a veces se genera un precio techo, en donde, ¿cierto?, es el máximo precio a los cuales los proveedores están dispuestos a vender. Entonces, al final, estos dos extremos que les mencioné son extremos, y la verdad es que cuando uno diseña estos mercados,
tiene, ¿cierto?, también la oportunidad de moverse en un continuo, ¿cierto?, dependiendo de la necesidad de compra que queremos satisfacer, si queremos tener pocos proveedores o varios proveedores. ¿Bien? Entonces, primero les voy a mostrar un ejemplo en donde el diseño de estos mercados se parece mucho al diseño de plataformas digitales digamos, privadas, y después mostrarles otro ejemplo de por qué estas cosas son distintas. ¿Sí? Para mostrarles el ejemplo voy a hablar de un convenio marco en particular que nos tocó trabajar y nos tocó rediseñar, que es el convenio marco de alimentos. El convenio marco de alimentos es uno de los convenios marcos más grandes que hay. Se venden alrededor de 300 millones de dólares al año. Ahora, esto es una parte ínfima comparado con toda la plataforma de Chile Compra, que son 12 billones de dólares, alrededor del 5% del PIB de Chile, se compra a través de estas plataformas públicas. ¿Okay? Entonces, básicamente, para cuando uno diseña un convenio marco, lo primero que tiene que definir es qué es lo que va a salir a comprar, cuáles son los productos que necesita comprar el Estado. ¿Okay? Después se diseña una licitación para abastecer esos productos y tiene varios elementos de diseño de la licitación que les voy a tratar de ilustrar. Hay todo un proceso de adjudicación que se determina cuántas empresas finalmente van a terminar ofreciendo estos productos en el mercado público. Y finalmente tenemos que operar la plataforma, tenemos que asegurarnos que efectivamente las condiciones que ofrecieron estos proveedores se vayan cumpliendo. Ahora les voy a mostrar un paralelo, algo que tiene que también pensar eBay cuando diseña su plataforma. Entonces, eBay, cuando uno quería comprar un PlayStation, uno ponía PlayStation y aparecía un producto. Y acá hay una lista de los PlayStation que aparecen, y no saben nada porque ni siquiera yo puedo ver algo acá, pero no importa, yo les voy a explicar. Aparecen precios para cada producto y los precios son muy disímiles, porque los productos que aparecen en esa búsqueda son muy distintos. Aparece un PlayStation que viene con los juegos de Spider-Man, que vienen, ¿cierto?, usados, sin controles. Son muy distintos los productos que se despliegan en este caso. ¿Okay? Y por lo tanto, voy a observar una alta dispersión de precios, pero le va a permitir al usuario buscar entre varias opciones distintas. Pero si un comprador sabe lo que quiere comprarse un PlayStation 3 de un cierto modelo específico, entonces es mejor verlo de esta forma, donde primero identifico el producto y después la plataforma me despliega específicamente distintos proveedores de ese producto exacto. Esto es muy parecido a lo que mencionó Cristóbal cuando ellos diseñaron una plataforma que te permite comparar el mismo Huawei en distintas entidades. Entonces, eBay también tiene ese problema y lo tiene que diseñar. Entonces, eBay hizo un experimento en donde a algunos compradores les presentaba este sistema de búsqueda y a otros les presentaba este otro sistema de búsqueda. Y ver qué pasa, cómo cambian los precios a los cuales compran. Y lo que se observó es que en general este tipo de diseños que fomentan la identificación del producto y luego fomentan la comparación de precios, logra bajar los precios en los cuales transa la plataforma entre un 5 y un 15%. Entonces, básicamente lo que está haciendo la plataforma aquí es generar competencia a través del diseño de la plataforma. Se genera competencia y eso en este caso es beneficioso para los compradores que probablemente van a preferir eBay a otras plataformas existentes. Ahora, este mismo problema yo lo puedo plantear en el término del Estado, ¿cierto? ¿Cuántos proveedores de lápices necesita el Estado? ¿Necesitamos tener 10? ¿Con 2 basta? ¿O necesitamos tener 100? ¿Okay? Sabemos que si tenemos mucho, ¿cierto?, va a haber poca competencia para entrar en el mercado, pero podría generarse competencia ex post, ¿cierto?, en la medida que, ¿cierto?, incentivemos a que nuestros compradores públicos busquen productos y traten de elegir aquellos con menor precio. Lo que ven acá son las compras de tomates del Estado. ¿Okay? 500 pesos, 1.500 pesos, 2.000 pesos. Esto es ventas antiguas, ¿okay? O sea, esto ha cambiado, esto está mucho mejor hoy día, claro, por si hay alguien de Chile compra acá. Esto se ha mejorado notablemente con el trabajo que hemos venido haciendo. Acá abajo está el precio en el cual uno puede comprar el tomate en la Vega. ¿Okay? Y lo que básicamente apreciamos acá es que hay una altísima dispersión de precios en la compra de tomate. O sea, básicamente en 2 días o en el mismo día hay gente que está comprando el tomate a 700 pesos y otro que los compra a 1.500. Y es el mismo tomate. Entonces, obviamente cuando uno vio este gráfico y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay una imperfección de mercado. Tenemos que encontrar esa imperfección de mercado para cambiarla, ¿cierto? Y mejorarla. ¿Qué es lo primero que pasa? Cuando uno busca tomate, no es fácil encontrar tomate. No era fácil encontrar tomate. Aparecían tomates, pero también aparecían unas manzanas, y había otro tomate por ahí que estaba súper barato y que yo no lo podía encontrar,
porque la plataforma no me lo permitía. El catálogo que tenía, ¿cierto?, esta plataforma era malo, no permitía comparar productos similares y hacer la comparación de precios. Entonces, un primer paso que se requirió acá es usar algoritmos parecidos a los que mencionó Cristóbal para tratar de identificar productos que son similares y desplegarlos de una forma como la que hace eBay, ¿cierto?, mostrar y facilitar la comparación de precios. Ahora, hay otro problema que ocurre también y que tiene que ver, que es inherente al diseño de cómo se hacen estas plataformas de compra, que típicamente uno trata de fijar un precio, ¿cierto? Para que entren a vender necesito fijar un precio que sea suficientemente bajo. Si alguien me ofrece un precio muy alto, no lo dejo entrar. Y hay un proveedor que ofrece un precio súper barato, ¿okay? El proveedor Arturo Vicente, con nombre y todo, se lo voy a dar. Y era competitivo, o sea, constantemente ofrecía un precio bajo. Pero pasó que acá en septiembre del 2016 hubo una sequía en Arica, subió el precio del tomate al doble y el pobre Arturo Vicente no tenía cómo vender tomate al precio que había dicho y salió del mercado. Entonces lo que aquí ocurrió es que hay una incertidumbre también de mercado, que la plataforma no se estaba haciendo cargo y que ese riesgo hizo que el proveedor más competitivo saliera, y como los otros tenían un poquito más de experiencia, sabían que eso podía pasar y por lo tanto se tiraron con precios mucho más altos. Entonces la otra cosa que teníamos que corregir acá era de alguna manera quitarle esa incertidumbre al proveedor. Bueno, esto se hizo un nuevo convenio marco donde se hizo un diseño experimental en donde en algunos productos aplicamos ciertas correcciones a estas imperfecciones, en otros no las aplicamos también, y finalmente lo que observamos es que los precios podían bajar de un orden de un 5 a un 15%. Similar a lo que le mostré con eBay, ahora sí en un contexto distinto en el mercado público. Acá tengo algunas diferencias, voy a mencionar algunas diferencias entre los mercados digitales y las compras públicas. Cuando uno piensa en un mercado digital, hay varios objetivos que uno tiene. Uno tiene que tener contento a los compradores, tiene que tener contento a los vendedores y también tiene que sacar un margen. ¿Okay? En las compras públicas el objetivo es súper claro: bajar el precio. ¿Okay? Pero aparece otra cosa ahí. Aparece un tema del punto de vista de regulación, el poder monopsónico del Estado, ¿cierto? Está bien que el Estado, ¿cierto?, concentre toda su demanda y utilice ese poder de compra. Es saludable para ciertos mercados, y ahí aparece entonces una pregunta distinta que típicamente no aparece en el diseño de plataformas tradicionales. ¿Okay? Los compradores en Amazon son sensibles al precio. Los compradores en el sector público no necesariamente son sensibles al precio. Y por lo tanto aparece otro elemento de diseño en el cual tenemos que hacernos cargo de ese problema de agencia. ¿Okay? El tema de información, y aquí voy a terminar, es interesante, ¿cierto? Estábamos viendo que hay un tema de compartir información en plataformas y concentrar la información de las plataformas de e-commerce y similares. En el caso del Estado, la información es del Estado. Estos compradores son el Estado y por lo tanto debería estar todo el incentivo de poder efectivamente concentrar esta información para hacer las compras de la mejor manera posible. Pero justamente, paradójicamente, en el Estado es donde menos se comparte información. Hay barreras para compartir información entre ministerios, entre instituciones públicas, y creemos que ahí hay una oportunidad de poder mejorar. ¿Sí? Estoy en el tiempo, así que voy a terminar. Muchas gracias. Soy un académico y entonces como economista académico lo que hago en mi trabajo es de utilizar modelos para intentar de explicar problemas que me interesan. Pero al mismo tiempo tengo también intereses a nivel de policy, a nivel más aplicado, entonces no soy un economista abstracto y tengo, digamos, la gran mayoría de mi investigación está inspirada por problemas de policy. Esto es exactamente lo que inspira lo que voy a explicar hoy. Será una parte más de policy y después intentaré un poco explicar lo que estoy haciendo con unos coautores a nivel más de investigación económica. Está un poco rara con modelos, ¿no? Juanita ha dicho,
Estoy en Barcelona, soy profesor en Barcelona, pero el acento tan raro que tengo cuando hablo en español no es catalán, sino que es italiano. Entonces, un poco para dar un poco un resumen de lo que voy a hacer y explicar un poco el contexto, por qué es importante hablar de adquisición de empresas que son potenciales competidores. Ha habido en los últimos años muchísima investigación sobre la subida de concentración y de poder de mercado y de los márgenes de beneficio de las empresas. Y esto evidentemente no es un problema por sí mismo, pero señala muy probablemente que hay poca competencia, y entonces esto es un poco el problema que preocupa a mucha gente. Al mismo tiempo, y un poco que va en la misma dirección, lo que preocupa mucho, y esto ya se ha hablado, es el hecho de que hay algunas plataformas digitales que tienen muchísimo poder de mercado, Amazon, Google, Facebook, etc. Entonces, en parte, varios investigadores en diferentes partes del mundo han identificado como uno de los problemas de la creación de más poder de mercado y de más dominancia por parte de ciertas plataformas digitales, el hecho de que no hay suficiente control de fusiones. O sea, las autoridades de competencia han sido criticadas por ser demasiado buenas respecto a ciertas fusiones. Entonces, esto es un poco el tema general, y dentro de este tema general voy a hablar más del tema de la adquisición de competidores potenciales. Primero con algunos ejemplos y después explicando muy brevemente cuáles son las dificultades cuando de manera concreta una autoridad de la competencia se enfrenta a este tipo de adquisiciones. Y finalmente, un poco lo que decía antes, voy a hacer un poco un sketch de un paper, de un modelo sobre el cual estoy trabajando, que intenta un poco tener un marco único para analizar adquisiciones de rivales potenciales. Esto porque en general hay gente que dice que las adquisiciones de pequeñas startups son solamente anticompetitivas. Hay otros que dicen que subrayan solamente los efectos pro-competitivos. Entonces, a mí y a mis coautores nos gustaba la idea de tener un marco en el cual se podían ver cuáles son los posibles efectos anti- y pro-competitivos para después informar lo que podría ser un análisis de policy, para ver un poco cuáles podrían ser propuestas para analizar este tipo de problema. Un ejercicio interesante es, por ejemplo, digitar en Google la palabra acquisition by Facebook o acquisition by Google. Y allí lo que vais a ver, por ejemplo, es un listado. Normalmente lo primero que sale es una página de Wikipedia donde pone una lista de literalmente centenares de pequeñas empresas que han sido compradas por parte de, sobre todo, Google y Facebook. En los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, entre Apple, Facebook, Google y Microsoft han comprado más de 400 empresas. Algunas súper pequeñas y otras no tan pequeñas, como por ejemplo, lo que voy a hablar ahora, Instagram, WhatsApp, Waze y muchas más. Entonces, esto para decir que es un tema importante, es algo que existe y que vemos muy a menudo, las adquisiciones de empresas por parte de estas grandes plataformas digitales. En particular, han habido algunas de estas fusiones
sobre todo Facebook cuando compró Instagram y cuando compró WhatsApp, pero también Google cuando compró Waze, que han sido bastante criticadas y han sido controvertidas. Y muchas autoridades de la competencia han sido criticadas porque varios comentadores decían que no hubieran tenido que permitir estas fusiones. Es muy interesante saber que en realidad de estas 400 adquisiciones, en realidad las autoridades de la competencia han analizado 3 o 4 solamente de estas. Y esto porque normalmente las autoridades de competencia analizan fusiones utilizando umbrales de turnover, umbrales de ventas. Pero en general lo que pasa es que en la economía digital las startups, las empresas pequeñas, tardan en tener ventas monetarias, porque lo que es importante, como han explicado antes de mí muy bien, es conseguir economías de red, es conseguir una base de consumidores muy importantes. Entonces solamente cuando la empresa ya se ha instalado muy fuertemente, entonces empezará a cobrar y entonces a tener un nivel de turnover suficientemente alto. Entonces, en la gran mayoría de los casos, estas fusiones no son investigadas por las autoridades de la competencia. Y no voy a hablar más de esto, pero hay varias propuestas en la mesa para, digamos, intentar un poco de complementar los umbrales de turnover con otros umbrales, por ejemplo, consistentes en el valor de mercado de estas adquisiciones. Por ejemplo, cuando Facebook compró a WhatsApp, WhatsApp básicamente no tenía ventas, tenía muy pocos, pero el valor de esta fusión fue de 18 mil millones de dólares. Entonces, un umbral de valor de mercado podría permitir capturar e investigar a estas fusiones. Entonces, como decía antes, y volveré sobre esto, es posible que muchas de esas adquisiciones tengan también un efecto procompetitivo, porque una empresa más grande puede ofrecer muchas cosas a una startup. Por ejemplo, conocimiento de los mercados, por ejemplo, acceso financiero que si no una startup podría tener dificultad a tener, capacidades manageriales, muchas cosas. Pero al mismo tiempo podría tener también efectos anticompetitivos, como por ejemplo la eliminación de alguien que un día podría ser un competidor. Y esta era la razón por la cual, por ejemplo, Facebook, Instagram, en Facebook, WhatsApp, las decisiones fueron criticadas, las decisiones que han permitido la creación de estas fusiones. Porque WhatsApp o Instagram algún día hubieran podido convertirse en un competidor de Facebook en el mercado de las redes sociales. Al mismo tiempo, para una autoridad de la competencia es muy difícil bloquear una fusión cuando el competidor es solamente potencial y al momento de la fusión, en lo general lo que pasa es que está activo en mercados complementarios. Esto es muy difícil porque el estándar es muy alto y la competencia todavía no existe, no hay solapamiento de cuotas de mercados. Y sobre todo lo que pasa es que en control de fusiones en todo el mundo, lo que pasa ahora es que el cargo de la prueba es sobre la autoridad de competencia. Entonces, no es la empresa compradora que tiene que enseñar por qué la fusión es buena, sino es la autoridad de competencia que tiene que explicar por qué y demostrar por qué la fusión podría tener efectos anticompetitivos significativos. Y esto quiere decir que significativo significa que un margen de
0,1% podría no ser suficiente para bloquear la fusión. Entonces esto es algo que hace difícil bloquear este tipo de fusiones. El tema de adquisición de potenciales competidores no es importante solamente en la economía digital. Han habido muchísimas fusiones, y algunas, por ejemplo, en la época en la cual yo estaba en la Comisión Europea, entre 2013 y 2016, en varios sectores, como por ejemplo el sector de la cerveza, SAB Miller, una fusión de las dos empresas principales en el mundo, o por ejemplo en el sector del cemento, la fusión entre Holcim y Lafarge, en las cuales consideraciones de entrada potencial también tenía era muy importante. Entonces, allí lo que pasa, cuando se habla de competencia potencial, en general, la cosa que podría ayudar más a una autoridad de la competencia sería encontrar en los documentos que se piden a las empresas involucradas algún tipo de documentos que dice que efectivamente, qué sé yo, WhatsApp pretendía convertirse en una social network, o Facebook tenía la intención de comprar WhatsApp solamente porque quería eliminar a un competidor potencial. Pero las empresas evidentemente no son tontas y a veces también esconden información que quizás tengan. Y entonces esto lo hace muy difícil. Es muy difícil para una autoridad de la competencia encontrar este tipo de documentación interna que prueba que efectivamente se trataba de un futuro competidor. Otro sector del cual se ha hablado mucho con referencia a adquisición de competidores potenciales es el sector farmacéutico. Hay un estudio por parte de Colin Cunningham y coautores, esto estaban todos a la Universidad de Yale en la época, que explican cómo en el sector farmacéutico han habido muchísimas killer acquisitions, como le llaman. O sea, habían proyectos prometedores por parte de empresas nuevas. Estos proyectos prometedores podían llegar a ser competidores de algún tipo de producto farmacéutico originario, y la empresa originaria se compra la empresa que tiene este proyecto prometedor y después lo cierra. Entonces, en lugar de seguir desarrollando este tipo de proyecto, el proyecto está cerrado. Esa es la killer acquisitions, y allí tienen en este paper una evidencia empírica muy fuerte que efectivamente muchas de estas adquisiciones han tenido como efecto de hacer desaparecer algunos proyectos que hubieran podido llegar a desarrollar productos farmacéuticos nuevos, competidores de los productos farmacéuticos de la empresa que se ha comprado, la empresa Target. Entonces, y ahora muy brevemente un sketch del paper que es todavía work in progress, que tengo con Chiara Fumagalli y con Emanuele Tarantino, que son dos coautores míos. Chiara está en Bocconi, en Milán, y Emanuele está en la Universidad de Mannheim. Entonces, nada de matemáticas, pero quiero dar un poco una idea a los economistas en la sala del tipo de modelos que utilizamos. La idea es que hay una pequeña empresa, una startup que tiene un prototipo o una idea o un proyecto, y si esto fuera desarrollado con éxito, entonces se podría convertir
en un producto competidor de los productos o del producto de una empresa instalada o incumbente. Entonces, para desarrollar este nuevo producto hace falta una inversión. Esta inversión es costosa y la startup no tiene fondos, es una startup, es una empresa nueva, no tiene fondos propios, no suficientes para hacer toda la inversión, y eso significa que si hay imperfecciones en el mercado financiero, eso significa que un proyecto que podría ser muy exitoso y que tiene un net present value que es positivo, podría llegarse a no desarrollar. Y esto es para permitir tener posibles efectos procompetitivos de la fusión. Entonces, ¿qué puede aportar una empresa incumbente que se compra a una empresa pequeña, a una startup? Podría aportar suficientemente, en este modelo, suficientemente recursos financieros como para poder desarrollar, para tener la habilidad, la capacidad de desarrollar este proyecto. Sin embargo, una empresa que ya tiene un producto podría tener el dinero suficiente para desarrollar un producto competidor, pero podría no tener incentivo a hacerlo. Aquí hay un efecto de la llamada canibalización, que es muy conocido en economía. Este es el Narrow Replacement Effect. Es que quiere decir que mientras que una empresa entrante que todavía no tiene beneficios en el mercado siempre tendrá interés a desarrollar un nuevo producto, una empresa incumbente que ya tiene un producto, que ya tiene beneficios, podría no tener el mismo interés. Entonces, el juego es un juego muy sencillo en el cual la empresa incumbente puede comprar la startup, o bien antes de que la startup pide préstamo al sector financiero, o bien después que lo haya obtenido. Y entonces, en este contexto, entonces una fusión de este tipo, o sea, cuando una empresa incumbente se compra a una startup, puede tener efectos anticompetitivos o efectos procompetitivos, y podría tener los dos a la vez. ¿Cuáles son los efectos anticompetitivos? Primero, hacer una killer acquisition. Por el Narrow Replacement Effect que he explicado, lo que puede pasar es que la empresa incumbente se podría comprar la startup y después matar al proyecto y no desarrollarlo para nada. Esto evidentemente sería una fuerte pérdida de bienestar, porque no solamente se evita la competencia, sino que además no se va a desarrollar un proyecto nuevo que es valioso para los consumidores. O bien, la incumbente podría decidir de desarrollar este proyecto, pero evidentemente no sería la misma cosa si la incumbente tiene dos productos entonces es monopolista multiproducto, respecto a una situación en la cual la startup consigue dinero, desarrolla el proyecto y es independiente. En el segundo caso, evidentemente, hay competencia en el mercado, entonces los precios serían más bajos. Entonces, esto es otro efecto posible anticompetitivo, que es que se desarrolla sí el proyecto, pero se elimina un competidor y entonces tenéis un monopolista multiproducto en lugar de tener dos empresas distintas. ¿Cuáles son los efectos procompetitivos? Primero, que en algunos casos, si consideráis startups que tienen muy pocos recursos, entonces es muy improbable que estas startups puedan nunca llegar a tener los recursos suficientes, a conseguir los préstamos suficientes para poder desarrollar el proyecto. Entonces, hay situaciones en las cuales la incumbente se compra
a la startup y después desarrolla el proyecto. Y sí, evidentemente tendremos a un monopolista multiproducto, pero mejor tener a un monopolista multiproducto con también productos nuevos que no tener a un monopolista que tiene solamente un producto, mientras que la startup nunca hubiera podido conseguir el desarrollo, conseguir el préstamo y entonces el desarrollo del proyecto. Hay también algo que yo no me esperaba cuando hemos empezado este proyecto y del cual no se habla en general, es que cuando la incumbente podría esperar a comprar la startup, entonces la incumbente podría decir, bueno, ahora no la compro, espero a ver si la startup tiene éxito, pero si tiene éxito justo antes que entre en el mercado con un producto competidor, me la compro, ¿vale? Y en este caso hay un posible efecto pro-competitivo, que es el hecho de que el sector financiero, venture capitalist o investidores que están allí, entienden que si la startup tuviera éxito, entonces la empresa incumbente se la compraría. Entonces, esto hace más interesante comprarse la startup, porque cuando una empresa incumbente se compra a otra empresa, entonces no solamente se compra la empresa, sino que adquiere al mismo tiempo todas las obligaciones que esta empresa tiene. Y una de las obligaciones que esta empresa, la startup en este caso, tendrá es de repagar el préstamo que ha tomado. Entonces, a veces lo que puede pasar es que saber que hay adquisiciones en el futuro puede hacer que el sector financiero tenga interés a financiar la startup esperándose que después serán compradas por parte de las empresas incumbentes. Desde el punto de vista de análisis, evidentemente, una vez que uno elimina, digamos, las cuestiones completamente ideológicas, como he dicho antes, hay gente que dice solamente hay efectos anticompetitivos y hay otros que dicen hay solamente efectos competitivos, lo que vemos es que la cuestión es un poco más ambigua. Entonces, si queremos hacer policy, tenemos que hacerlo de manera consciente y sabiendo cuáles son los diferentes efectos positivos y negativos. Entonces, una política que diga, por ejemplo, las startups nunca deberían ser adquiridas, evidentemente no sería una política que tiene sentido. Hemos visto que en algunos casos esto puede ser pro-competitivo. Entonces, hay un tipo de política que podría tener más sentido, que es decir, bueno, si la startup está desarrollando un producto que puede ser un competidor potencial de una plataforma, entonces no se debería permitir a esta plataforma de comprarla, pero a lo mejor sí permitir a otras plataformas que también tengan recursos de comprarlas. Dicho de otra manera, Facebook, WhatsApp, allí el riesgo de que WhatsApp se desarrollara como un social network podía existir, entonces hubiera podido tener sentido bloquear la fusión de Facebook con WhatsApp, pero a lo mejor permitir, si Amazon se quería comprar a WhatsApp, permitir este tipo de fusión, porque era mucho más improbable que WhatsApp se desarrollara de una manera de hacer competencia a Amazon. Evidentemente, esto significa que cuando se analiza este tipo de fusiones hay que hacerlo de una manera con investigaciones muy profundas y en particular ver cuáles son efectivamente los contrafactuales, entonces ver efectivamente si posiblemente hay otras empresas outsiders, como por ejemplo en este caso Amazon, que podrían considerar comprar a WhatsApp, o si solamente
Facebook podría ser interesada. Pues un poco más rápido. Entonces, esto para decir que, digamos, no hay una receta de política económica muy sencilla que se pueda vender, pero sí lo que creo que es importante es que no se puede continuar con una situación en la cual solamente, como hasta ahora, solamente 3 entre 400 adquisiciones de empresas han sido investigadas por parte de autoridades de competencia. O sea, hay que encontrar un marco jurídico que permita considerar e investigar este tipo de fusiones. Y evidentemente será importante tener en cuenta, tomar un análisis que tenga en cuenta cuáles son los diferentes contrafactuales, como he explicado antes, ver si efectivamente las startups pueden tener la posibilidad de desarrollo independiente o que sean compradas por empresas que no son competidores, como en el caso de Facebook WhatsApp. La última slide, y acabo con algunas propuestas recién. Como ya han mencionado los ponentes que me han precedido, han habido recién varios estudios, varios informes que han intentado ver qué se puede hacer para mejorar la competencia en el sector digital y más en concreto en temas de fusiones. Y como estoy hablando de adquisiciones de potenciales competidores y en particular de fusiones en el sector digital, entonces el informe coordinado por Fiona Scott Morton, escrito para el Centro Stigler de la Universidad de Chicago, lo que sugiere es la creación de una nueva autoridad digital y entonces cuando hay una fusión no solamente el DOJ o la Federal Trade Commission deberían analizar esta fusión, sino también esta nueva autoridad digital, entonces con un sistema de doble control, sino que además también lo que sugieren es hacer una inversión del cargo de la prueba. Antes he dicho que en el sistema jurídico corriente, un poco en todo el mundo, lo que pasa es que es la autoridad de competencia que tiene que probar que la fusión tendrá un efecto negativo significativo. Entonces, lo que estos autores en este informe sugieren es hacer una inversión de la carga de la prueba cuando estamos hablando de adquisiciones por parte de actores que son actores dominantes como Amazon, Facebook, Google, etc. Entonces, que sean ellos, cuando compran otras empresas, que tienen que probar por qué esta fusión sería pro-competitiva. Los informes escritos para la Comisión Europea y para el gobierno inglés también tienen propuesta. A mí en particular me parece que merece la pena subrayar lo que dicen en el informe del Reino Unido Jason Furman y sus coautores en el informe, que es básicamente lo siguiente. Normalmente, cuando las autoridades de competencia tienen que analizar un caso de adquisición de un potencial competidor, lo que tienen que hacer es que tienen que demostrar que la probabilidad que esta empresa se convertirá en un competidor efectivo sería más alta de la probabilidad que no se realizara este tipo de cambio, que no se convertiría en un competidor potencial. Es decir, normalmente
lo que hace falta es tener como mínimo el 51% de probabilidad que la empresa target, la que se compra, se convertirá en un competidor efectivo. Pero lo que estos autores dicen es que lo que cuenta no es solamente la probabilidad que esta empresa se convierte en un competidor efectivo, sino también cuál es el valor de este tipo de entrada en el mercado. Es decir, es posible que la probabilidad que WhatsApp se convierta en un social network sea del 20% y no del 51%. Pero el beneficio que los consumidores alcanzarían si WhatsApp se convirtiera en una red social sería tan grande que aunque la probabilidad sea del 20%, entonces el valor esperado de la fusión es tan elevado que esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, aunque la probabilidad no sea del 51%, habría que considerar el valor esperado muy positivo y entonces bloquear la fusión. Y con esto acabo acá. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora la idea es que cada uno de los ponentes vamos a hacerles preguntas. Si nos alcanza el tiempo, vamos a abrir el espacio para que haya un par de preguntas ya del público. Vamos a partir por Máximo Mota. La primera pregunta es si, a tu juicio, sería necesario aplicar medidas regulatorias para favorecer el ingreso de nuevos entrantes en plataformas digitales, debido principalmente a lo que ya tratamos latamente acá, que es las barreras de entrada que se generan por la gran cantidad de información que estas actualmente poseen. Entonces, eso es un poco el enfoque que han tomado los informes que he mencionado antes. O sea que es cierto, quizás haga falta algún tipo de intervención más activa por parte de las autoridades de la competencia, pero esto no va a ser suficiente, porque como hemos hablado antes, lo que pasa es que los mercados digitales son mercados que, por el conjunto de economías de escala, por efectos de red, por la existencia de costes de cambio, switching cost, por la existencia de distorsiones comportamentales por parte de los consumidores, son mercados que tienden a no funcionar bien. Es decir, que son mercados muy delicados, que es difícil que se puedan convertir en mercados que funcionan bien, aunque las plataformas digitales incumbientes no tuvieran actuaciones más de tipo abusivo. Entonces, lo que estos informes sugieren, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, es que aparte de tener unas políticas más activas de competencia, lo que hace falta es una serie de intervenciones de carácter más regulatorio, en el sentido más estructural, que permitan y fomenten, digamos, que permitan la promoción de la competencia y de la entrada y de la contestabilidad. Por ejemplo, ir más en el sentido de crear estándares comunes, crear más interoperabilidad, crear la posibilidad de tener portabilidad de los datos, intentar por ejemplo, crear situaciones en las cuales las distorsiones comportamentales por parte de los consumidores sean menos fuertes. Entonces, todo este tipo de intervenciones que son más de tipo regulatoria, que podrían involucrar no solamente esas autoridades de competencia, sino
quizás una nueva autoridad reguladora, quizás el regulador de la privacy, quizás una autoridad de protección del consumidor, son algo que podrían permitir tener más promoción de la competencia en estos sectores. Ahora para Daniela. Daniela, dada la complejidad técnica, que lo que tú planteaste es básicamente los algoritmos collusivos, la dificultad que se tiene para poder detectar efectivamente los casos de carteles con esta información, ¿qué desafío esto plantea la autoridad de libre competencia y qué sugerencias harías tú desde el punto de vista institucional que puedan permitir disuadir este tipo de conducta? Desde el punto de vista institucional, creo que es muy relevante actuar ya. Estas tecnologías avanzan rápido y el rezago se va a producir mientras hablamos. Me parece que hay herramientas que la Fiscalía, por ejemplo, podría reforzar, los estudios de mercado, lo que mencioné desde la mirada preventiva también, el control de fusiones, incluso estrechar la colaboración con otra autoridad de competencia, pensando que a veces recabar evidencia o sobre algoritmos, incluso pensando en algo práctico, los servidores pueden estar fuera de Chile. Entonces esa colaboración va a jugar un rol clave. Sí coincido con Máximo en el sentido de que se necesita ya no solamente para los algoritmos, sino que las plataformas digitales en general, una autoridad regulatoria y que este tema tiene bastante de regulatorio, más que pensando en los juicios solamente y las contingencias. Y en este sentido Chile estamos atrás porque no tenemos una autoridad de protección de datos. Entiendo que hay un proyecto de ley que propone crear una agencia de protección de datos, pero todavía no hay humo blanco. Y sí me parece interesante la propuesta del informe de la profesora Scott Morton que mencionó Máximo, de tener una autoridad digital que pueda velar por la privacidad de datos, también restricciones en el uso de la Big Data y otros aspectos de los mercados digitales. Una pregunta para Cristóbal, que es bastante más práctica, ya, dado tu expertise en materia de algoritmos. ¿Cómo se puede materializar? Todos hemos mencionado la portabilidad de los datos, ¿no? Como similar al mercado de la telefonía. ¿Cómo se puede materializar esta portabilidad de datos y cuál es la mayor complejidad para la fiscalización de este tipo de propuestas? Es difícil pensar una portabilidad que sea a través de las plataformas, porque yo pienso en Facebook, Facebook tiene mis likes, tiene mis fotos, tiene un montón de otras cosas, mis posts, las cosas que yo recomiendo y por lo tanto la portabilidad debería ser como por tipo de plataformas, las que se parecen a Facebook, las que se parecen a Google. Pero el problema no es generar una regulación y fijar un estándar, es el incentivo que va a producir eso en el incumbente. Porque Google, una vez que le fijen estos son los datos, sí los tienes que exportar, estas son las columnas, esta es la frecuencia, este es el servidor, Google va a decir ya, entonces la versión 1 no tenía voz, pongámosle voz. Y con eso ya me diferencio de los competidores. Ahora tiene voz, después pongámosle imágenes y después le ponemos texto. Entonces, hace sentido pensar en una portabilidad, pero yo pensaría en un mínimo más que siempre construir el máximo, porque las plataformas van a tener el incentivo para diferenciarse a medida que yo fijo el estándar, cambiar el estándar para cambiar la competencia. Y en el término de fiscalización, yo creo que el desafío es que las fiscalías en Chile y en el mundo se parezcan más a una empresa de software que a lo que son hoy día. Porque una empresa de software no es solamente el dato o el código, sino es la manera en que yo me aproximo al problema. Y el riesgo que yo le veo a la autoridad digital es que el learning by doing queda en otra unidad. Y los mercados ya tienen sinergia. El mercado de las manzanas, los autos se parecen más al mercado de las plataformas que al revés. Entonces, si yo separo la autoridad digital de la fiscalía tradicional, el aprendizaje queda en la autoridad digital y no. Entonces, cuando yo miro el mercado de las manzanas, le voy a tener que ir a pedir ayuda a la autoridad digital que tiene otra mirada de mirar el mundo. Entonces, separar el animal yo siento que va a favorecer a los incumbentes más que a la competencia. Porque la fiscalía, al menos
Lo que uno ve aquí en Chile es que la Fiscalía tiene una mirada competitiva máxima que no se ve en otras instituciones que fiscalizan. Por ejemplo, yo pienso en la Superintendencia de Pensiones, que no está preocupada de la competencia, pero separar el animal yo siento que no va a ayudar a la competencia en sí. O sea, yo creo que hay que separar la cuestión de cuáles son las reglas del juego y que hay que fijar algunas reglas del juego claras con quién es que hace después el enforcement de estas reglas. En esto coincido un poco en lo que estabas diciendo tú, ¿no? En el sentido de que yo no sé si lo mejor sería tener una autoridad reguladora separada o no, como ponía en el informe de Scott Morton, hay pro y contra, pero lo que es importante es fijar unas reglas del juego claras. Por ejemplo, en Europa, a nivel de Unión Europea, el Reino Unido puede quizás ir en otra dirección. El informe Furman, ahora el gobierno inglés se lo está mirando para intentar un poco ir en el sentido de crear una autoridad digital también, pero en Europa se va en una dirección distinta, o sea, de tener la autoridad de protección de los datos y de tener algunas directivas que, digamos, fijen cuáles son las reglas del juego y promocionar más portabilidad, lo que no quiere decir portabilidad total, más interoperabilidad y más protección de la privacidad. Pero yo creo que, un poco para contestar lo que dices, uno puede discrepar sobre cuál es el tipo de organización institucional, pero a mi manera de ver es importante que haya alguien que fije las reglas del juego de manera clara. Perdón por la interrupción. Es interesante porque en el caso que estudio yo, que son las compras públicas, existe un organismo de ese tipo que se llama la Contraloría General de la República. Y pasa un poco esto, que cada vez que tú diseñas cualquier tipo de mercado dentro del sector público, tienes que pasar por la Contraloría. Y yo creo que pasa un poco lo que menciona Cristóbal, es que hay una visión muy distinta, es una visión sobre probidad, transparencia, ¿cierto? Uber no tiene que preguntar a nadie, ¿cierto?, qué auto asigna con qué cliente. Pero efectivamente cuando tú diseñas mercado del sector público, tienes que de alguna manera preocuparte de hacer bases que pasen por la Contraloría. Y yo comparto un poco esta idea de que el expertise que hay que ir teniendo en ese tipo de instituciones va a ir cambiando mucho. Tampoco tengo una respuesta definitiva sobre el diseño institucional, pero sí creo en la colaboración y si bien el análisis o el marco de análisis de la competencia, a mi juicio, continuaría radicada en la Fiscalía, creo que para el diseño de remedios puede ser útil una autoridad digital que traje en colaboración con la autoridad de competencia, porque al menos en el caso Google fue súper cuestionado el hecho de que la Comisión Europea puede haber hecho un análisis muy riguroso, pero en términos de las medidas de mitigación se las entregó Google y no diseñó los remedios que eran necesarios para mitigar esos riesgos que había identificado. Mi único punto de la digital, yo no estoy en contra de la autoridad digital, a mí me preocupa que la autoridad digital esté fuera de la Fiscalía, porque eso yo creo que le mata sinergia en cuando piensen en acciones de compensación, no es lo mismo bajo una mirada institucional que está pensando en acciones de remediación en todo el mercado que piense solamente desde el punto de vista tecnológico. Vamos a ir terminando las preguntas, a ver si le damos espacio para que si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta adicional. Esta pregunta es para Máximo. En materia de plataformas digitales, ¿ya? ¿Qué puede hacer? Sobre todo hablábamos de mergers and startups. ¿Qué puede hacer un país como Chile si finalmente los negocios que son de mayor volumen o los más relevantes son internacionales y las decisiones de las autoridades extranjeras muchas veces son las que priman? Por ejemplo, tenemos el caso más reciente, que es la fusión de Corner Shop con Walmart, y claramente acá en Chile o en América Latina no existen órganos supranacionales como se ocurren en Europa.
Sobre Corner Shop Walmart no puedo opinar porque no conozco el caso, pero ¿qué pueden hacer autoridades de la competencia nacional? El tema no es muy distinto de lo que pasa en Europa. O sea, el hecho de que Chile esté más lejos o que sea más pequeño que la Unión Europea o algunos países en concreto, no significa que los problemas sean distintos, porque evidentemente la naturaleza de los problemas son un poco los mismos. Entonces, ¿qué le preocupa a la Fiscalía, supongo? Que los consumidores chilenos, que los utilizadores chilenos tengan un buen tipo de servicio. Entonces, esto puede hacer que sea la Fiscalía o que sea una otra autoridad, no sé, o que sean los políticos que se lo piensen, pero hay varias intervenciones que se pueden hacer. Las intervenciones que estábamos mencionando antes, como por ejemplo intervenciones que promuevan portabilidad de datos, interoperabilidad, más transparencia, esto no lo hemos mencionado, pero es muy importante que haya transparencia. Hay un código de conducta, por ejemplo, impuesto a las plataformas digitales que eliminen la posibilidad por parte de estas plataformas de comportarse de manera discriminatoria entre los diferentes sujetos que tienen que entrar. Todo esto Chile lo puede hacer de la misma manera que Europa lo está haciendo. En algunos casos hay países europeos que van también más allá. Entonces, Alemania, por ejemplo, ha abierto una investigación contra Facebook, dos en realidad, y ha tomado una decisión que no es evidentemente la de cortar Facebook en 3 empresas, porque no lo puede hacer, pero lo que el Bundeskartellamt, que es la autoridad alemana, ha hecho es decir a Facebook, por lo que concierne vuestras operaciones en Alemania, entonces hacia los consumidores alemanes, los que utilizan Facebook y WhatsApp e Instagram en Alemania, vosotros no podéis cruzar los datos. Entonces la base de datos de Facebook, de WhatsApp y de Instagram tienen que estar separadas. Esto porque evidentemente se consideraba que al juntar estas bases de datos, esto puede dar más economías de escala y más dificultades por parte de potenciales consumidores, potenciales rivales en contra de Facebook. Eso lo digo porque sea correcta o incorrecta como tipo de de intervención. Esto lo digo porque hay cosas que se pueden hacer a nivel local y que hay que hacer. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, si alguien estuviera interesado en hacer alguna pregunta, no sé, el micrófono está por ahí. Sí. ¿No? Parece que... ¿Todo claro? Ok. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes.